La lluvia caía con una suavidad triste sobre las ventanas del hospital, como si el cielo también supiera que allí dentro se estaba apagando una luz demasiado joven. En la habitación 317, una niña de apenas 6 años observaba las gotas deslizarse por el vidrio con una sonrisa frágil, una sonrisa que parecía luchar contra el dolor que consumía su pequeño cuerpo. Su nombre era Lucía, y los médicos le habían dado una noticia que ningún niño debería escuchar: le quedaba solo una semana de vida. Su enfermedad era rara, silenciosa y despiadada. No gritaba, no hacía ruido, simplemente robaba el aire, la fuerza y los sueños poco a poco. Pero Lucía no lloraba. No se quejaba. Solo miraba al mundo con esos ojos enormes, llenos de una ternura que hacía temblar a cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. A su lado, sentada en una silla dura e incómoda, estaba su madre, Sofía. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos de tantas noches sin dormir y las manos temblorosas de sostener una esperanza que se desmoronaba. Había vendido casi todo lo que tenía para pagar tratamientos que nunca funcionaron. Pero por Lucía, habría vendido hasta su propia alma. «Mamá», susurró la niña, con una voz tan suave que parecía hecha de cristal. Sofía se inclinó de inmediato, como si temiera que su hija desapareciera si no la tocaba. «Aquí estoy, mi amor». Lucía sonrió con esfuerzo. «¿Puedo pedir un deseo?». Sofía tragó saliva. Los deseos, últimamente, siempre dolían. «Claro que sí, princesa. El que tú quieras». La niña miró hacia la puerta, como si buscara a alguien que no estaba allí. «Quiero ver al señor de la televisión, el que ayuda a las personas». Sofía frunció el ceño. «¿Qué señor, cielo?». «El que es muy rico, el que sonríe poco, pero que construyó casas para niños sin hogar». Sofía comprendió. Se trataba de Alejandro Montes, un millonario conocido en todo el país. Un hombre de negocios implacable, frío, distante, pero famoso por sus obras de caridad silenciosas. No daba entrevistas, no buscaba aplausos, simplemente ayudaba, desde lejos. Sofía bajó la mirada. «Cariño, él es muy importante, no creo que pueda venir». Lucía no se entristeció. Solo apretó con fuerza su pequeño osito de peluche. «No pasa nada, mamá. Solo quería decirle algo». Sofía sintió que el corazón se le rompía en dos. Esa misma noche, mientras Lucía dormía, Sofía escribió una carta. No pedía dinero, no pedía tratamientos milagrosos. Solo explicaba la historia de su hija, su última semana de vida y su único deseo: hablar con Alejandro Montes, aunque fuera por un minuto. No esperaba respuesta. Pero el destino, a veces, escucha los susurros más pequeños. 3 días después, un automóvil negro y elegante se detuvo frente al hospital. De él bajó un hombre alto, de traje impecable, con el rostro serio y los ojos marcados por el cansancio de una vida sin pausas. Alejandro Montes había cancelado reuniones millonarias, vuelos internacionales y compromisos importantes por una sola razón: una carta escrita con lágrimas. Caminó por los pasillos del hospital con pasos firmes, pero su corazón latía de una forma extraña. No era miedo, no era estrés. Era algo que no sentía desde hacía muchos años. Cuando abrió la puerta de la habitación 317, el aire pareció cambiar. Lucía estaba despierta. Sus ojos se iluminaron como estrellas. «Mamá, es él». Sofía se quedó sin palabras. Alejandro se acercó lentamente, sin saber muy bien qué decir. No estaba acostumbrado a hablar con niños, menos aún con uno que estaba tan cerca del final. «Hola, Lucía», dijo con una voz más suave de lo que jamás había usado en una junta directiva. La niña sonrió. «Usted es real». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo soy». Lucía extendió su manita débil. «¿Puede sentarse conmigo?». Alejandro obedeció sin pensarlo. Hubo un silencio corto, pero profundo. Lucía lo observó con atención, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Mamá dice que usted ayuda a mucha gente», dijo ella. «Intento hacerlo», respondió él. Lucía respiró con dificultad, pero no perdió la sonrisa. «Yo no necesito casas,
ni juguetes, ni dinero. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿qué deseas, pequeña? Lucía miró a su madre, luego al techo, y finalmente a él. Quiero que mi mamá no esté sola cuando yo me vaya. El mundo de Alejandro se detuvo. Sofía rompió en llanto. Lucía continuó, con voz temblorosa. Quiero que alguien la cuide, que la haga sonreír otra vez. Alejandro sintió como algo se quebraba dentro de él. Aquel hombre que había enfrentado quiebras, traiciones y pérdidas millonarias sin derramar una lágrima, ahora luchaba por respirar. Lucía, susurró. La niña apretó su osito. Prométamelo. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de hablar por unos segundos. Te lo prometo, dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. No estará sola. Lucía sonrió con paz. Entonces ya puedo descansar. Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana y, por primera vez en décadas, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de algo mucho más profundo, humanidad. Durante los días siguientes, Alejandro regresó al hospital una y otra vez. No como millonario, no como empresario, sino como un amigo. Le leía cuentos a Lucía, le hablaba de viajes que nunca hizo, de sueños que había olvidado. Lucía escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un tesoro. ¿Usted tiene hijos? Preguntó un día. Alejandro negó con la cabeza. No, nunca tuve tiempo. Lucía lo miró con ternura. El tiempo es importante. Alejandro no respondió. Solo apretó su mano con suavidad. El séptimo día llegó demasiado rápido. Lucía estaba más débil que nunca, pero aún sonreía. Alejandro estaba allí, junto a Sofía, sosteniendo la mano de la niña. Gracias por venir, susurró Lucía. Ahora mi deseo ya no duele. Alejandro sintió que el pecho le ardía. ¿Hay algo más que quieras decirme? Preguntó con voz quebrada. Lucía respiró hondo. No se olvide de amar, aunque duela. Sus ojos se cerraron lentamente. La habitación quedó en silencio. Sofía se derrumbó en llanto. Alejandro se quedó inmóvil, con la mano de Lucía aún entre las suyas, incapaz de aceptar que una vida tan pequeña había dejado una huella tan grande en su corazón. Pero lo que Alejandro aún no sabía, era que el verdadero cambio en su vida apenas estaba comenzando, porque la promesa que había hecho no solo transformaría el futuro de Sofía, sino que también revelaría un secreto que Lucía había guardado en silencio desde el primer día. Alejandro permaneció varios minutos sin moverse, como si el tiempo hubiera decidido respetar el último aliento de Lucía. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de la habitación el aire era denso, pesado, cargado de un silencio que gritaba. Sofía abrazaba el cuerpo de su hija con desesperación, besándole la frente una y otra vez, susurrándole palabras que ya no podían ser escuchadas. Alejandro dio un paso atrás, con el rostro empapado de lágrimas. Nunca en su vida había sentido una pérdida tan profunda, ni siquiera cuando había enterrado a sus propios padres. Aquella niña, que apenas había compartido con él una semana, había logrado derribar los muros que había construido durante décadas. Días después, el pequeño funeral fue sencillo. No hubo cámaras, ni prensa, ni discursos grandilocuentes. Solo flores blancas, un ataúd diminuto y un cielo gris que parecía llorar junto a los presentes. Sofía estaba de pie, sostenida por una fuerza que ni ella misma entendía. Alejandro se encontraba a su lado, en silencio, cumpliendo su promesa sin necesidad de palabras. Tras la ceremonia, Sofía se quedó sola frente a la tumba. Alejandro se acercó lentamente. No tienes que enfrentar esto sola, dijo con suavidad. Sofía levantó la mirada, con los ojos vacíos. Ella confiaba en usted, susurró. Yo también. Alejandro asintió. Y no la defraudaré. Semanas después, Sofía recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado sonaba firme, pero distinta a la del empresario frío que veía en la televisión. Quiero ayudarla a empezar de nuevo, dijo Alejandro. Sin caridad, sin lástima. Solo, como personas. Sofía aceptó sin saber muy bien por qué.
Tal vez porque Lucía se lo había pedido. Tal vez porque ya no tenía nada que perder. Alejandro le ofreció un pequeño apartamento cerca del mar, lejos del hospital, lejos del dolor constante. No era una mansión, no era un lujo excesivo. Era un lugar tranquilo, con luz natural y silencio suficiente para sanar. Sofía comenzó a trabajar en una fundación apoyada por Alejandro, ayudando a otras familias con niños enfermos. No solo entregaba recursos, sino algo más valioso, comprensión. Con el tiempo, las sonrisas regresaron poco a poco a su rostro. Pero Alejandro no encontraba la paz tan fácilmente. Cada noche soñaba con Lucía. Con su voz suave, con su mirada profunda, con su última petición. Una madrugada, incapaz de dormir, Alejandro decidió revisar las pertenencias que Sofía había guardado de su hija. Entre dibujos infantiles y cartas mal escritas, encontró un pequeño cuaderno rosa. En la primera página, con letras torcidas, se leía: Mis secretos. Alejandro dudó, pero finalmente lo abrió. Dentro había dibujos de corazones, estrellas, médicos, ositos de peluche, y una página que lo hizo detenerse por completo. Mi mamá cree que estoy enferma desde bebé. Pero yo sé cuándo empezó. Fue cuando mi papá se fue. Alejandro sintió un escalofrío. Mi papá se parecía al señor Alejandro de la tele. Tenía traje, hablaba poco y siempre estaba ocupado. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Una vez me llevó al parque, pero luego no volvió. Mamá lloraba mucho. Yo me enfermé después. Alejandro dejó caer el cuaderno. Su mente viajó 20 años atrás. Una relación fugaz. Una mujer dulce. Una despedida apresurada. Un error que creyó enterrado con el tiempo. Sofía. Sus manos comenzaron a temblar. Al amanecer, Alejandro condujo hasta el apartamento de Sofía sin avisar. Cuando ella abrió la puerta, lo vio pálido, descompuesto. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Alejandro sostuvo el cuaderno. Necesito que me digas la verdad. Sofía leyó la página. Sus labios temblaron. Lucía era muy observadora, susurró. Pero yo nunca quise que supiera. Las lágrimas corrieron por su rostro. Alejandro, tú eres su padre. El mundo volvió a detenerse. Alejandro cayó de rodillas. No había sido solo una niña. Había sido su hija. Su sangre. Su mayor pérdida. El dolor que sintió superó cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No solo había perdido a una niña especial, había perdido la oportunidad de ser padre. Yo no sabía, susurró Sofía. Cuando me fui, estabas construyendo tu imperio. Pensé que no había lugar para nosotras. Alejandro se cubrió el rostro. Y yo, pensé que el éxito era todo. Pasaron largos minutos en silencio. Dos almas rotas, unidas por una verdad demasiado tarde. Lucía te perdonó, dijo Sofía finalmente. Por eso pidió que me cuidaras. Alejandro levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Ella me salvó, incluso al morir. Desde ese día, Alejandro cambió por completo. Vendió parte de sus empresas, redujo su agenda, y se dedicó a crear un hospital especializado en niños con enfermedades terminales. No uno frío y gris, sino lleno de colores, jardines y espacios para soñar. Lo llamó Casa Lucía. Sofía se convirtió en la directora emocional del lugar, acompañando a padres, escuchando historias, ofreciendo abrazos donde la medicina ya no llegaba. Alejandro visitaba cada habitación. Se agachaba al nivel de los niños, les leía cuentos, escuchaba sus deseos. Y cada vez que veía una sonrisa débil, sentía que su hija seguía viva a través de ellos. Una tarde, una niña pequeña le preguntó: ¿por qué hace todo esto? Alejandro sonrió con ternura. Porque una vez alguien muy especial me enseñó a amar. El legado de Lucía crecía, tocando vidas, sanando corazones, iluminando la oscuridad de quienes creían haberlo perdido todo. Pero en lo más profundo del alma de Alejandro, aún había una herida que no cerraba del todo. Una promesa que seguía resonando.
No se olvide de amar, aunque duela. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los ventanales de Casa Lucía, Alejandro observaba a los niños jugar, consciente de que su historia con su hija no había terminado, sino que apenas estaba transformándose en algo mucho más grande, algo que todavía tenía mucho por revelar. Alejandro permanecía cada tarde en el jardín de Casa Lucía, observando cómo los niños corrían entre las flores de colores, algunos con la energía de quien aún no conocía el dolor, otros con pasos más lentos, arrastrando consigo la fragilidad de sus cuerpos. Pero todos, sin excepción, reían. Y en cada risa, Alejandro sentía que una parte de su hija volvía a respirar. Sofía se acercó con 2 tazas de té caliente. No tienes que quedarte hasta tan tarde, dijo con suavidad. Alejandro tomó la taza, pero no apartó la vista del jardín. Aquí me siento cerca de ella. Sofía asintió en silencio. Ya no necesitaban muchas palabras. El dolor compartido había construido entre ellos una conexión profunda, hecha de recuerdos, culpas y una esperanza distinta, más serena. Una noche, mientras revisaban antiguos archivos médicos de Lucía para un proyecto conmemorativo, Sofía encontró un sobre escondido dentro de una caja de dibujos. No recordaba esto, murmuró. En el sobre había una carta escrita con la letra temblorosa de una niña. Para cuando ya no esté. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sofía leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui al cielo. No estés triste. Yo no tengo dolor aquí. Quiero que sonrías. Mamá, tú eres la persona más fuerte del mundo. Señor Alejandro, gracias por cumplir mi deseo. Pero tengo otro secreto. Alejandro cerró los ojos. Yo sabía que eras mi papá. Lo supe cuando me miraste como si me conocieras de antes. No te enojes contigo. A veces los adultos no saben amar hasta que es tarde. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Prométeme algo más, no dejes que los niños se sientan solos. Abrázalos, escúchalos, y diles que su vida importa, aunque sea cortita. Sofía no pudo continuar. Las lágrimas le impidieron leer. Alejandro tomó la carta con cuidado y terminó. Yo siempre estaré contigo, en tu corazón. Cuando mires al cielo, yo estaré sonriendo. El silencio llenó la habitación. Aquella carta no solo era una despedida, era una misión. Desde entonces, Casa Lucía creció. No solo como hospital, sino como un refugio para el alma. Voluntarios, médicos, psicólogos y artistas se unieron para crear un lugar donde el tiempo no se medía en días, sino en momentos felices. Alejandro comenzó a contar la historia de su hija, no como una tragedia, sino como una luz. Un día, durante una conferencia, dijo con voz firme. Mi hija me enseñó que el amor no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos. El público guardó silencio, conmovido. Sofía observaba desde la primera fila, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Pero la vida, incluso cuando parece haberse calmado, guarda sorpresas inesperadas. Una tarde, una joven voluntaria llamada Clara se acercó a Alejandro. Hay una niña nueva, dijo. No quiere hablar con nadie. Alejandro asintió. Entró a la habitación. La niña estaba sentada en la cama, mirando la pared. Tenía el cabello corto, ojos grandes y una expresión que Alejandro reconoció al instante. Era la misma mirada de Lucía. Hola, dijo con suavidad. Me llamo Alejandro. La niña no respondió. ¿Sabes? Continuó. Yo también estuve muy triste una vez. Ella giró ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Preguntó. Porque perdí a alguien muy importante. La niña bajó la mirada. Yo también. Alejandro se sentó a su lado. ¿Cómo te llamas? Emma. Mucho gusto, Emma. Hubo un silencio cómodo, distinto. ¿Tú también vas a morir? Preguntó ella sin rodeos. Alejandro sintió un golpe en el pecho, pero no apartó la mirada. Todos vamos a morir algún día. Pero hoy estamos aquí. Emma lo miró fijamente. Tengo miedo.
Alejandro respiró hondo. Yo también tuve miedo. Pero aprendí algo. ¿Qué? Que el amor no desaparece. Emma lo observó durante unos segundos. ¿Te quedarás? Alejandro sonrió. Todo el tiempo que quieras. Con el paso de los días, Emma comenzó a abrirse. Dibujaba, hablaba, reía. Alejandro pasaba horas con ella, leyéndole cuentos, enseñándole a jugar ajedrez, escuchando sus sueños. Sofía observaba desde la puerta, con el corazón lleno. Lucía estaría feliz, susurró. Pero Emma también tenía su propio deseo. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la ventana, Emma dijo: Quiero conocer el mar. Alejandro sintió que el mundo volvía a detenerse. Lo conocerás, respondió sin dudar. Organizó todo en secreto. Un viaje corto, médico supervisado, una habitación frente al océano. Cuando Emma vio el mar por primera vez, sus ojos brillaron. Es más grande de lo que imaginé, dijo. Alejandro la observó con una sonrisa triste. El mundo siempre lo es. Emma tomó su mano. Gracias por no dejarme sola. Alejandro apretó sus dedos. Nunca más. El viento movía suavemente el cabello de la niña. El sonido de las olas parecía arrullar sus pensamientos. Emma cerró los ojos. ¿Crees que hay un cielo? Preguntó. Alejandro miró el horizonte. Creo que hay un lugar donde el amor nunca se pierde. Emma sonrió. Entonces Lucía está allí. Alejandro asintió. Y siempre nos cuida. El sol comenzó a ocultarse. La luz dorada bañó el rostro de Emma, haciéndola parecer casi irreal, como si perteneciera a otro mundo. Alejandro sintió una sensación extraña, una mezcla de paz y temor, como si supiera que aquel momento era más importante de lo que parecía. Porque, sin que él lo supiera aún, ese viaje, esa niña, y ese último deseo, estaban a punto de abrir una nueva página en su vida, una que pondría a prueba su corazón una vez más, y revelaría un destino que ni siquiera el dinero, ni el poder, ni la razón podían controlar. El amanecer llegó envuelto en una calma extraña, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Alejandro despertó en la habitación del hotel frente al mar y, por un instante, creyó escuchar la risa de Lucía mezclada con el sonido de las olas. Se levantó de inmediato y caminó hacia la cama de Emma. La niña dormía profundamente, con una expresión serena, como si el océano hubiera arrullado todos sus miedos. Alejandro se sentó a su lado y le acomodó el cabello con cuidado, sintiendo como su corazón latía con una mezcla de amor y temor. Gracias por este sueño, susurró Emma sin abrir los ojos. Alejandro sonrió. El mar guarda muchos sueños. Ese día caminaron por la orilla tomados de la mano. Emma recogía conchas y las guardaba en un pequeño frasco. Para que no se me olvide este momento, dijo. Alejandro la observó con ternura. Algunos recuerdos no se olvidan nunca. Emma se detuvo frente al agua. ¿Sabes qué quiero ahora? ¿Qué, pequeña? Que cuando yo ya no esté, tú sigas viniendo al mar. Así me sentiré cerquita. Alejandro sintió que la voz se le quebraba. Lo haré. Te lo prometo. Emma sonrió, satisfecha. Esa noche, el viento soplaba suave y las estrellas brillaban con una claridad especial. Emma estaba más débil, pero su mirada seguía llena de luz. Alejandro, murmuró. No tengas miedo de amar otra vez. Él cerró los ojos, sintiendo como esas palabras atravesaban su alma. El amor es lo único que nos salva. Emma asintió lentamente. Entonces estás a salvo. Sus ojos se cerraron con una paz que parecía irreal. El silencio llenó la habitación. Alejandro comprendió, sin necesidad de palabras, que otra estrella acababa de encenderse en el cielo. El regreso a casa Lucía fue distinto. No hubo lágrimas desesperadas, solo un respeto profundo por la vida que había sido y por la que aún continuaba. Sofía abrazó a Alejandro con fuerza. Ella se fue amada, dijo. Como Lucía, respondió él. Con el paso de los meses, Casa Lucía se transformó en un símbolo de esperanza.
No solo para los niños, sino para miles de familias que aprendieron que incluso en los momentos más oscuros, el amor podía iluminar el camino. Alejandro dejó atrás la vida de excesos y reuniones vacías. Aprendió a escuchar, a abrazar, a quedarse en silencio cuando el dolor no necesitaba palabras. Cada niño, cada historia, cada despedida le recordaban que el verdadero legado no se construye con dinero, sino con presencia. Un día, Sofía le entregó una pequeña caja. La encontré entre las cosas de Lucía. Dentro había 2 dibujos, uno de una niña sosteniendo la mano de un hombre, y otro del mar bajo un cielo lleno de estrellas. Alejandro cerró la caja con cuidado. Mis 2 ángeles. Esa noche, volvió a la playa. Se sentó frente al océano, dejando que las olas borraran sus huellas una y otra vez. Miró al cielo. Gracias, susurró. Y por primera vez en muchos años, no sintió vacío. Sintió plenitud. Porque había aprendido que el amor no se mide en años, sino en la profundidad con la que toca el alma. Y mientras el mar seguía su danza eterna, Alejandro comprendió que Lucía no solo le había regalado una promesa, le había regalado una nueva forma de vivir. Una vida donde cada abrazo importa. Cada sonrisa cuenta. Y cada despedida, aunque duela, también puede ser un acto de amor. El cielo se iluminó con una estrella fugaz. Alejandro sonrió. Sabía que no estaba solo. Nunca más.